Voy a necesitar tal vez entonces. Nosotros en su momento habíamos partido, ¿no es cierto?, del Salmo 23 y habíamos hecho hincapié, o por lo menos había hecho hincapié, ¿no es cierto?, en el pasaje donde dice: aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores, o de aquellos que me afligen, porque esa es la traducción también correcta. Y luego dice: unges mi cabeza con aceite, ¿sí? Y entonces habíamos hablado varias cosas de lo que dice la Biblia de la unción, y por supuesto que hay mucho más de lo que nosotros hablamos, pero quiero compartir algo de eso, pero en algo en particular, y luego pasar a lo que yo le llamo la segunda parte, ¿no?, en este sentido. Dice: unge mi cabeza, aderezas mesa, preparas mesa, ¿no es cierto?, delante de mí, en presencia de mis angustiadores, lo cual quiere decir que hay alguien, ¿no es cierto?, en este caso el pastor, Dios mismo, que es el que prepara las cosas, no nosotros mismos, sino que el Señor tiene designado desde la eternidad hasta la eternidad todas las cosas, y nosotros somos aquellos que nos vamos sujetando a los designios de Dios, y eso es así realmente, ¿no? Y a veces conviene seguir los principios de Dios, o siempre conviene seguir los principios, los preceptos de Dios, porque es lo que nos van a llevar a buen término, ¿no es cierto? ¿Por qué les digo esto? Luego, en un momento voy a tocar, aunque sea brevemente, en la segunda parte, pero les voy a mostrar, ¿no es cierto?, hay el capítulo de Lucas, creo que es 14, ¿sí? Bueno, hay dos parábolas de Yeshua, ¿no? Y en una de las parábolas, en realidad van las dos juntas, a mi criterio van las dos juntas, se pueden tomar por separado, pero tiene un eslabón, un hilván, ¿no es cierto?, las parábolas. En realidad siempre Yeshua hablaba en parábolas, y si parábolas no les hablaba porque de alguna manera utilizaba formas simbólicas, humanas, que la gente pudiese captar, en algunos casos no, pero se podía captar muchas veces, ¿no? Y con cierta facilidad, en algunos casos no, por la dureza del corazón. Y entonces en un momento determinado el Señor dice que hace un convite, ¿no es cierto?, un gran banquete. Entonces cuando hay un convite, un gran banquete, hay dos parábolas seguiditas en ese capítulo, pero tiene un hilván, realmente es maravilloso, con muchísimos detalles, pero uno lo puede tomar esas dos parábolas en una forma general y sacar indudablemente grandes enseñanzas. Y son conceptos judíos. De hecho, que en las parábolas rabínicas también se habla del banquete celestial, cuando se va a comer un gran banquete, etc. Entonces Jesús estaba hablando justamente del banquete. Y entonces, en un momento determinado, hace una invitación en la segunda, luego veremos la primera, hace una invitación en la segunda parábola, y hay personas que no quieren ir porque han hecho grandes compras, otro comprar junta de bueyes, el otro porque se casó, ¿no es cierto? De hecho que, eso estaba también en el Deuteronomio, ¿no es cierto? Las personas, probablemente este hombre reflejaba la idea de cuando la persona iba a la guerra, pero se había casado, debía permanecer con su cónyuge, ¿no es cierto? Pero más allá de eso, de que va también hilvanada en ese sentido la parábola, ¿no es cierto?, con la tradición, con la cultura, y de hecho que en el antiguo Israel, bueno, hoy también cuando de repente usted hace una boda y no lleva las tarjetas unas horas antes, la manda 2 o 3 meses antes, ¿no?, para que aparte preparen el regalo. No es cierto, no, pero es cierto. Y que la gente se prepare y sepa que va a haber una boda. Y ahí cuando hace una boda, el convite lo hace con mucha anticipación. De hecho que en Israel se hacía así, tal vez por las distancias, por la cultura, la tradición y tantas cosas que pueden surgir incluso de algo de la Biblia. Y entonces hace un convivio, un gran banquete, y no va ninguno, ¿no? Uno se excusa por una cosa, otro por otra, y otro por otra, ¿no es cierto? Y en definitiva se estaba hablando la parábola del gran banquete real, ¿no es cierto? Entonces dice, bueno, ya que no viene ninguno, le dice a un asistente, el rey, ¿no? Le dice, bueno, que vengan los mancos, los cojos, los ciegos y los paralíticos, ¿no es cierto?
¿A qué voy? Estamos hablando, ¿no es cierto?, de que la unción, según lo que dice la Biblia, nos capacita, nos prepara, ¿no es cierto?, para ciertas cosas, a veces un poco o bastante distintas a lo que se nos dice habitualmente de lo que es la unción. Y mejor que nosotros estemos preparados con lo que nos dice la Biblia y no con lo que nos diga la gente. Porque aquí hubo un gran convite, una gran invitación a un banquete y muchos estaban ocupados en ciertas circunstancias de la vida, que la cultura, que la tradición, que los negocios, ¿no es cierto?, que las costumbres, ¿no es cierto?, que las circunstancias como los placeres de la vida. Y en definitiva dice, bueno, ya que no viene ninguno de esos, que vengan todos aquellos que tienen alguna discapacidad, como en este caso. Uno lo puede ver en sentido espiritual también eso. Miren, es preferible que cuando venga ese banquete aceptemos de entrada y que no vayamos como ciegos, cojos, paralíticos o espiritualmente, ¿no? O con alguna otra, me está siguiendo, ¿no? A veces uno tiene que aprender muchas cosas de la Biblia, luego se los voy a mostrar y se los voy a leer. Pero la Escritura habla de un banquete primero, de un banquete segundo, en esas dos parábolas, y la invitación a acercarse, ¿no es cierto?, a la presencia del banquete celestial. Y las personas que estaban viviendo cotidianamente y que en apariencia podían no tener ningún problema, porque una persona también que compra una yunta de bueyes puede también tener a lo mejor algún problema de salud, pero acá la idea es otra, ¿no? Las personas que estaban en los avatares de la vida, ¿no es cierto?, en todo aquello que nos preocupa, que nos ocupa, que nos interesa, que nos llama la atención, ¿no? Esa persona decía, no, yo estoy muy ocupado ahora para acercarme a las cosas de Dios, ¿no? Y a lo mejor esas personas no eran ni los ciegos, ni los cojos, ni los paralíticos, un ejemplo, ¿no? Y entonces, no sé por qué, ¿no es cierto?, suerte del destino es tu mano aquí en la tierra, nos acercamos a las cosas del Señor y al banquete cuando tenemos algún problema, ¿no? Todos aquellos que no tenían ninguna objeción, en este caso digamos de una discapacidad física, todos tenían ocupaciones en este mundo, ¿sí? Pero va a llegar un momento que o lo aprendemos por las buenas o lo aprendemos por la fuerza, ¿no?, y por las malas. En este caso dice, bueno, ya que no viene ninguno de estos que estamos invitando, que vengan todos aquellos. ¿Me está siguiendo? Por eso dice, unges mi cabeza, aderezas mesa, prepara la mesa delante de los angustiadores y unges mi cabeza con aceite. Esa unción, ¿no es cierto?, nos prepara, nos capacita, nos enseña, nos alienta, nos exhorta a que nosotros estemos preparados para toda circunstancia. ¿De acuerdo? Entonces, si una de las circunstancias es la invitación al banquete real, si nosotros no tenemos ese discernimiento, esa sabiduría, ese conocimiento, esa famosa Jochma, Binah, sabiduría, entendimiento y conocimiento de Proverbios, y no tenemos esa unción de Dios, ¿no es cierto?, para discernir las cosas, ¿sí? Y bueno, cuando venga ese llamado del Señor, vamos a estar en otra cosa en nuestras vidas. Esa es la realidad. Por eso uno tiene que estudiar y aprender la palabra del Señor, ¿sí? Les muestro algo entonces, ¿sí? Miren. Dice, hay una unción, dice, unge mi cabeza con aceite, pero hay un pasaje previo donde habla de que se prepara la mesa, el Señor prepara mesa, dice, en presencia de mis angustiadores. Hay aflicciones, hay angustias, ¿no es cierto?, en el camino que tenemos que vivir, pero el Señor va preparando mesa delante nuestro, y por eso dice Yeshua, ¿no es cierto?, dice que padeció por nosotros. No es que nosotros se nos va a evitar todo tipo de sufrimiento aquí en esta tierra, pero vamos a tener la capacidad, ¿no es cierto?, ante un sufrimiento aquí en esta tierra, saber cómo estar preparados para sobrellevar ese sufrimiento, ¿no es cierto? En Segunda de Reyes, capítulo 17, Segunda de Reyes, capítulo 17.
Esto le digo, 17. Ustedes se acuerdan que este pasaje, bueno, no sé si este pasaje específicamente, pero el capítulo todo el capítulo está hablando de la conformación de la formación y creación, por así decirlo, nacimiento de los samaritanos, ¿no es cierto? Y el norte de Israel, ¿no es cierto?, lo que sería Samaria, estaba siendo repoblado, ¿sí?, por la parte que había quedado del Israel que no fue llevado cautivo, porque no le interesaba llevar cautivo a las personas que eran del Bajo Israel, ¿no es cierto? Y entonces estaba siendo repoblado con 5 naciones que habían sido expatriadas de sus pueblos y llevados a Israel, ¿no es cierto?, para de alguna manera para poblarlo, pero para sacar la identidad. Esa es la idea de siempre. Hoy también se hace lo mismo, exactamente, la historia es la misma, pero los antiguos hacían eso, ¿no es cierto?, sacaban la identidad, ¿no es cierto?, llevando pobladores de otras naciones, y así todas las naciones llevaban sus dioses, su cultura, sus tradiciones, y la gente iba perdiendo su identidad. De hecho, lo hacían todos, ¿no es cierto? Los romanos hacían eso. Ustedes a ver si estudian la historia, bien interesante. Los romanos, ¿qué hacían? Por ejemplo, eran terribles. Los romanos antiguos, los de hoy son maravillosos. Pero, sí, porque si no, de repente uno se puede ofender. Pero, por ejemplo, los romanos invadían Alemania, por ejemplo, la Germania, que se llamaba. Pero había un montón de tribus que ni siquiera formaban la Alemania. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando llegaban allí, tomaban a chiquitos, ¿no es cierto?, de 7, 8 años, los llevaban cautivos a Roma. Entonces los criaban, ¿no es cierto?, como romanos. Cuando ya crecían, eso formaba. ¿Vieron cuando hablaban de los mercenarios? ¿No es cierto? Los romanos. Israel también tenía mercenarios. David tenía, si usted lee la Biblia, tenía grupos de mercenarios también, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, el esposo de Betsabé pertenecía a esos grupos de expatriados o convocados porque les interesaba, pero y convertidos al judaísmo, pero eran, digamos así, de otras latitudes. Y entonces lo que hacían los romanos, lo hacían por toneladas esto. Iban a un lugar, capturaban a los niños, a veces de determinada élite, ¿no es cierto?, de 7, 8 años, por ejemplo, 9, 10, los llevaban a Roma y los criaban. Y entonces, ¿qué ocurre? Lo criaban en la ciencia, sobre todo en el ejército, ¿no? Y entonces ya tenía, ¿no es cierto?, la cultura y la formación romana. Y entonces esos eran los puntas de lanza luego cuando volvían, por ejemplo, Arminio y otros, digo porque una estudia de eso. Entonces volvían a Alemania y ya Arminio después se volvió contra los romanos, ¿me entiendes? Y así tantos otros. Por ejemplo, eso para que vean que la historia es así. ¿Sabe quién es el caso que usted conoce mucho mejor que yo? Daniel, por ejemplo. Daniel y sus 3 compañeros fueron llevados con ese propósito, ¿no es cierto? Porque de alguna manera esas personas que eran de una élite determinada iban a ser culturalizadas de acuerdo a la educación babilónica en todo. Y entonces ellos podían, ¿no es cierto?, influir en el pueblo judío expatriado, ¿sí?, o tal vez en el pueblo judío que había quedado en su momento en Jerusalén. Y entonces, si Daniel y otros se contaminaban o participaban de todo lo que era la cultura babilónica, dice, bueno, esto será bueno, ¿no es cierto? Los otros podían decir así. Y entonces así se hacía que la gente perdiese su identidad y se favorecía la identidad de los vencedores. Siempre así. Hoy pasa exactamente lo mismo, pero no voy a hacer comentarios al respecto. Pero hoy pasa exactamente lo mismo. Y entonces, aquí en este pasaje, eso usted lo sabe porque lo hemos leído y aparte usted lo ha leído. En este pasaje se habla de las 5 naciones que poblaron Israel del norte, Samaria, para unirse con el pueblo, y ahí de alguna manera surgen los samaritanos. No, de alguna manera surgen los samaritanos. Que haya habido hebreos que no se contaminaron con eso es otra cosa, pero es esa formación. Y entonces, cuento la historia para que vea de dónde viene esto, ¿no? Y entonces se habla de que esos samaritanos, ¿no es cierto?, tenían un líder que era hebreo, pero que estaban de alguna manera adorando a los dioses de los paganos, pero también adorando a Adonai. Estaban haciendo un sincretismo. Hoy muchas veces se hace exactamente lo mismo. A veces en el judaísmo, en el judeo-mesianismo, si uno
puede entender alguna cosa y también en muchos casos en el cristianismo. Y entonces, de hecho, que el sincretismo está a veces muy metido. Y entonces en 2 de Reyes 17:39 dice, 36, dice: mas Adonai, que os sacó de la tierra de Egipto con grande poder y brazo extendido, a este temeréis, y a este adoraréis, y a este haréis sacrificio. Los estatutos y derechos y la ley y mandamientos que os dio por escrito, cuidaréis siempre de ponerlos por obra, y no temeréis a dioses ajenos. No olvidaréis el pacto que hice con vosotros, ni temeréis a dioses ajenos. Mas temed a Adonai vuestro Dios, y Él os librará de la mano de todos vuestros enemigos. Bien. Voy a tomar ciertos versículos en distintos pasajes con un propósito. La Escritura dice: aderezas mesa, preparas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Dios, como pastor delante de las ovejas que somos nosotros, va por delante, ¿no es cierto?, preparando la vida en presencia de la angustia. Y hay angustiadores, ¿no es cierto?, pero el Señor va aderezando el camino para que nosotros podamos seguir su camino y seguir sus pisadas, y eso habla mucho de la Escritura. Y entonces aquí estamos hablando de que se adereza mesa en medio de angustiadores. ¿De qué manera se puede vencer al enemigo? Muy sencillo. Una forma de vencer al enemigo, ¿no es cierto?, dice que hay que temer al Señor. Dice, porque si se teme al Señor, Él va a entregar al enemigo en vuestras manos. La palabra temer, si bien la palabra temer puede significar miedo también en la traducción literal de la palabra, puede ser miedo y temor de miedo, de pavor en algún caso, ¿no? Que no está mal tampoco tener miedo al Señor, como algunos dicen, no puede ser así. Es preferible tener ese temor, ¿no es cierto?, de miedo, a decir que la palabra no significa eso ahí. La palabra en otros pasajes también significa miedo de miedo. Ahora, dice temer, la palabra temer, esta puede ser miedo, pero también reverencia, respeto y otras. Quiere decir que nosotros debemos honrar, tener respeto, reverencia al Señor. Si quiere traducirlo como temor o miedo, está perfecto, ¿sí? Dice, en la medida que tengamos temor, reverencia, respeto, que esa es la traducción de la palabra aquí, dice que Él entrega al enemigo en nuestras manos. Hay circunstancias que son los enemigos. A veces el enemigo no es todo el que está enfrente, pero el enemigo puede ser nuestro propio corazón. Por ejemplo, un enemigo nuestro puede ser si tenemos no sé, deshonestidad, tenemos inmoralidad, tenemos celos, tenemos envidia, tenemos soberbia, tenemos vanidad, ¿no es cierto? Y no tenemos la humildad que habla de la Escritura, que aparece en muchos casos, ¿no es cierto?, como la madre de las virtudes, de alguna manera. ¿Sí? Y entonces dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de angustiadores y unges mi cabeza con aceite. Por eso hablábamos de la unción. En la medida que nosotros estemos ungidos, porque el Señor va preparando mesa en medio de los angustiadores, ¿no es cierto?, vamos a poder vencer a todas esas cosas si tememos al Señor. Por eso dice, sino que al Señor vuestro Dios temeréis y Él os librará de la mano de vuestros enemigos. Es decir, el temor a Dios nos da la victoria sobre los enemigos. La reverencia a Dios y el respeto. A veces, miren, yo he escuchado, de hecho que es correcto también bíblicamente y cuando se dice en las congregaciones, sea donde sea, tanto judaísmo, cristianismo, dice, adoren al Señor, hay que adorar al Señor, adorar al Señor. La gente piensa que adorar al Señor, ¿no es cierto?, no hay que confundirse con eso. Piensa que adorar al Señor es o levantar las manos, o estar postrado, estar en cánticos, estar en oración, estar en vigilia, estar en ayuno, que es cierto. Eso también es adorar, ¿sí? Pero ser honesto, ser respetuoso, ser tener una vida moral, no ser soberbio, no ser vanidoso, no ser mentiroso, no ser eso es adorar también. Uno piensa que adorar es toda aquella exteriorización que manifiesta una parte de un servicio, una parte cultural, una parte de lo que significa la alabanza. Y también es correcto. Pero una cosa no deja la otra. Entonces cuando uno dice, adoren al Señor, entonces, bueno, cantamos y está bien, adoramos. Adora al Señor, levantamos la mano, de hecho que en el judaísmo también se hace, o se postran,
o están en oraciones en silencio. Eso es adorar, claro que sí. Estar clamando a Dios es adorar a Dios porque se teme, se respeta, se reverencia. Pero la adoración a Dios también está unida, ¿no es cierto? Pero totalmente unida a todo lo que significa una forma de vida ética, moral, ¿no es cierto? Honesta, y todas aquellas cosas que el Señor, ¿no es cierto?, nos demanda. Dice, ¿quién subirá al monte de Dios? Bueno, aquel que no es dado a la mentira ni al engaño. Si engañamos y mentimos, no adoramos al Señor, ¿no? Si no engañamos y no mentimos, estamos adorando. Eso es lo que pasa a veces cuando uno lee la Escritura, ¿no es cierto? Tiene que tener el discernimiento para poder aprender. Entonces, dice, Él os librará de la mano de todos vuestros enemigos, si vosotros teméis a Dios. El temor a Dios nos trae la victoria. Bien, en Primera de Crónicas 14, por ejemplo. De hecho, que así como yo busco esto, ustedes de cada una pueden encontrar varias, ¿no? A veces es bueno, en algunos casos, munirse, comprar, tener algunas concordancias buenas. Hay concordancias que son muy buenas, ¿no es cierto? Y eso ayuda, ¿no? Yo las suelo utilizar también. Entonces, eso ayuda bastante. Bueno. De hecho, que usted lo sabe, pero de todas maneras vamos a tratar de unir y atar cabos, ¿no es cierto? ¿Qué debemos hacer para vencer a nuestros enemigos? No, el enemigo no es el hermano, no es el familiar, no es el vecino, tal vez no es el compañero de trabajo, ¿no es cierto? Ni alguien que nos hizo algo hace mucho tiempo, ¿no? Sino que puede ser todas las cosas que están adentro nuestro y que no las podemos vencer, ¿no es cierto? A veces incluso se puede hablar del rabino Pablo, incluso hasta de Moisés y de tantos otros, ¿no? El caso de Moisés, por ejemplo, un enemigo, de hecho que son circunstancias de la vida, pero por eso es que tenemos que aprender, porque también nos vamos a tomar también resoluciones a veces como Moisés, pero Moisés mata a un egipcio, ¿se acuerdan cuando había maltratado a un hebreo? Y en definitiva, eso fue en contra de Moisés, porque en definitiva tuvo que irse. Claro, la historia es muy distinta, sigue y se encuentra con la zarza ardiente en la presencia del Señor y le dice, sácate el calzado, ¿no es cierto? Es decir, Moisés, tú estás tomando, sacarse el calzado, sacarse todo aquello que es la forma de vida humana, ¿no? Y entonces le dice, tenemos que entender eso, ¿no? Sácate el calzado porque es de tierra santa, ¿no es cierto? Y entonces, en definitiva, le está diciendo, tú has querido salvar al pueblo de Israel con tu mano, con tu propia mano, matando a un egipcio. Y en definitiva, ¿no es cierto?, va a ser con la mano poderosa de Dios. Por eso, cuando usted va a leer en la Escritura, ¿no es cierto?, dice, y Dios sacó con mano poderosa y brazo extendido, ¿no? Porque si no hubiera sido el brazo poderoso y la mano extendida de Moisés, matando a un egipcio y provocando una rebelión, porque eso era lo que se podía hacer. Y el hebreo dice mano poderosa y brazo extendido, y la palabra implica eso, ¿no? Mano poderosa y brazo extendido es esto, pero la idea es esta, ¿no? ¿Se acuerda cuando dice a Jacob, le dice, no temas de ir a Egipto porque yo haré de ti una gran nación, yo descenderé contigo y también te haré volver? Por eso dice mano poderosa. Si bien en el hebreo es bien interesante la expresión y las palabras que se usan. Mano poderosa y brazo extendido, porque tiene que hacer agarrar y sacar a Israel de lo profundo, ¿no es cierto? Y entonces, Moisés había tomado resolución propia y en definitiva Dios tiene otro propósito para Moisés. Y en el caso del rabino Pablo también, el rabino Pablo, ¿se acuerdan ustedes? Se recuerdan que lo comenté el otro día, cuando comienzan las cartas pone soy apóstol. Luego dice soy el último de los apóstoles, soy, ¿no es cierto?, el último de los pecadores, soy el abortivo. En definitiva, primero dice yo soy apóstol, ¿sí? Y después se empieza a dar cuenta. Eso pasa siempre, ¿no?, en la vida. A veces pensamos que somos todos imprescindibles. Mire, si usted no está, somos todos importantes para Dios, pero si usted y yo no estamos,
las cosas van a seguir igual, eso seguro. Uno se da cuenta, mire, después solamente tenemos que vencer todo ese ego y la soberbia que traemos, ¿no? en nuestro ser interior. Uno se da cuenta, ¿no? de que uno no es tan sabio cuando escucha que otro sabe mucho más, ¿no? Y en definitiva, conociendo la sabiduría que existe, ¿no? Cuando uno se da cuenta de lo que sabe, entonces se da cuenta de que no sabe nada. Esa es la realidad. Y entonces uno tiene que ir aprendiendo eso. Y entonces el rabino Pablo, por ejemplo, se vislumbra eso. Primero se da cuenta de cómo se presenta, y cuando va pasando los años y va escribiendo las cartas, y usted sigue la secuencia cronológica de las cartas del rabino Pablo, termina diciendo: yo era el abortivo, ¿no? Pero al principio yo soy el apóstol. Por eso en su momento aparece el aguijón en la carne, algo, ¿no es cierto?, que presionaba y que le molestaba, le dolía, le afligía en su ser interior al rabino Pablo, y ese aguijón en la carne quiere ser sacado, y en definitiva queda ese aguijón en la carne. Dice: mi poder se perfecciona en tu debilidad, para que no cundiera la soberbia ni la vanidad. Y entonces, en Primera de Crónicas, capítulo 14, David tiene que tener un enfrentamiento con los filisteos. Y entonces, en el 14:10 solamente. Bueno, el 8. Oyendo los filisteos que David había sido ungido rey sobre Israel, subieron todos los filisteos en busca de David. Y cuando David lo oyó, salió contra ellos. Y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refaim. Entonces David consultó a Dios diciendo: subiré contra los filisteos, ¿los entregarás en mi mano? Y Adonai le dijo: sube, porque yo los entregaré en tus manos. Subieron, y bueno, ustedes conocen la historia. Entonces, el consultar a Dios y oír su voz nos trae la victoria sobre el enemigo. En el otro caso decía: hay que temer, reverenciar, respetar. Y el respetar implica consultar y obedecer. Pero uno va leyendo los pasajes y vemos cómo en el pasaje anterior hay alguien que está exhortando y le dice: sino que al Señor vuestro Dios temeréis. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel del norte, ¿no?, estaba adorando dioses paganos. Pero eso aparece en toda la Escritura, absolutamente en toda la Escritura. Luego, cuando veamos, que creo que anda por ahí, Isaías capítulo 2, es una maravilla. Es una maravilla, porque cuando usted lee Isaías capítulo 2, se habla de que Israel tenía oro, plata, caballos, esto, ganado, todo lo demás. Y cuando usted lee el pasaje, todo eso se lo atribuían como que eran los dioses paganos que se lo daban. Y entonces Isaías le va a decir: mira lo que está haciendo tu pueblo, ahora no lo perdones. No era porque no lo amaba, sino porque en definitiva todo lo que Israel tenía, Isaías de 1 y 2, lo va a ver, se lo atribuían a los dioses paganos. ¿Sí? Ese era nuestro pueblo, el pueblo del cual va a venir el Mesías, ¿no? Y el ser humano es así, tiene que... Por eso les decía que a veces o aprendimos a las buenas o aprendemos a las malas. De una u otra manera el Señor llama al convite, al banquete celestial, y dice: bueno, vengan todos. Yo no puedo por esto, yo no me puedo acercar a Dios por esto, yo no me puedo acercar a Dios por el otro. Bueno, que vengan todos los que estén enfermos, que vengan todos los que estén ciegos, que vengan todos los que estén cojos, dice que vengan los que estén mancos. ¿Cierto? Y es así, cuando nosotros nos acercamos al Señor no estamos en la buena. Yo cuando me acerqué al Señor estaba mal, ¿cierto? Como joven, pero estaba mal. No tan joven, así era, 33 años de joven. Es cierto. Y entonces que tenía una cosa, que tenía otra, que me sentía así, que me sentía así, la gente me veía fenómeno. Pero vio en el fuero interior, en el fuero íntimo, que las expectativas de la vida, que las esperanzas, que esto, que aquello, que no se da una cosa, que no se da otra. Y por adentro uno no es de plástico. No somos de plástico ni siendo no creyentes ni siendo creyentes. Porque la gente dice: bueno, usted como creyente no siente nada. ¿Sí? ¿Cómo no va a sentir nada? Pero más bien que siento. No somos de plástico.
Yo he escuchado muchas veces cuando fallece alguien, me dice, un creyente dice, no sufra, no llore. Yo lloro, sufro, después veo cómo me la arreglo con el Señor, o cómo el Señor se la arregla conmigo. Pero es cierto, son los sentimientos, las emociones. Cuando Dios nos crea con sentimientos y con emociones. Los sentimientos y las emociones no están allende la creación, están en la creación. ¿Sí? Es la realidad. Y el Señor tiene que luchar con todo eso, ¿no es cierto? Si no, tampoco entonces ni amaríamos a nuestra madre, a nuestros hijos, no nos enamoraríamos. Tenemos esos sentimientos. Y entonces, el consultar y oír su voz. Pero si usted se fija, esto ya lo conoce, lo superconoce. Mire usted cómo es la cosa, ¿no? Ahí consulta y de hecho que le da la victoria, ¿no? Hay que temer, reverenciar y luego consultar y oír la voz del Señor. Pero en Primera de Reyes, no lo busque usted, bueno, si lo puedo decir de memoria, pero lo voy a buscar. Es el caso de Acab, ¿no es cierto? En Primera de Reyes capítulo 22, no sé si es así. 22, 12. Al rey Acab quería tomar la ciudad de Ramón de Galá, que está al noreste de Israel, ¿sí? Y entonces quiere tomar la ciudad porque, bueno, pertenecía a todas aquellas ciudades que de alguna manera tenían que estar en manos de Israel. Y muchas ciudades que ya estaban en la época de Josué, que debían ser tomadas, muchas de las ciudades nunca fueron verdaderamente de Israel. Siempre estaban los habitantes de la época anterior a la entrada de Israel, y de alguna manera muchas ciudades no la podían tener. Si usted se fija, hay que leer mucho, y a veces yo sé que esas partes pueden ser tediosas, realmente esos pasajes para mí no, pero pueden ser tediosos. Y muchas ciudades, ¿no es cierto? Por ejemplo, la zona donde están los filisteos jamás la pudieron tomar, esa parte, ¿no es cierto? Incluso más, donde estaba la tribu de Dan, que estaba en el suroeste, por así, centro-suroeste, se tuvo que mudar al norte y dejar lo que Dios le había dado, porque los filisteos lo estaban volviendo loco a la tribu de Dan. Y entonces siempre fue el aguijón en la carne, ¿no es cierto? A la tribu de Dan, entre otros. Entonces la tribu de Dan tuvo que migrar al norte. Como consecuencia, si usted lee, hay pasajes que son bien interesantes, de los constantes asedios que hacían los filisteos, de hecho que lo hacían siempre. Entonces en un momento la tribu de Dan tuvo que capitular y desaparecer de allí. Y entonces esta ciudad de Ramón de Galá tenía una de las tantas con esas características. Y en Primera de Crónicas, en Primera de Reyes 22, 12 dice así: todos los profetas profetizaban de la misma manera, diciendo, ¿no es cierto? Profetas acá, en presencia del rey de Israel de Judá, que estaba en el norte junto con él. Y entonces le dice: sube a Ramón de Galá y seréis prosperados, porque Adonai la entregará en manos del rey, ¿sí? Entonces, todos sabemos la historia. Luego viene el profeta Micaías y, yendo al final de la historia, le dice: no vayas porque vas a fracasar y vas a regresar muerto, ¿sí? Y de hecho que sale mal herido y termina muerto. Y entonces, ¿qué ocurre? Nosotros vemos que David consulta al Señor, consulta y obedece al Señor y entrega a los enemigos en su mano, porque se consulta y se obedece. Pero aquí el rey Acab estaba llevando, el rey del norte de Israel, estaba llevando al rey de Judá y de Benjamín del sur, le estaba llevando a un fracaso y una derrota total, porque no estaba consultando con Dios, sino estaba consultando con profetas que profetizaban en el nombre de Adonai, pero que profetizaban según sus deseos y su carácter, llamémosle, nacionalista y humano. En realidad, lo que estos 400 hombres le decían al rey Acab y al rey de Israel, del norte, del sur, lo que le estaban diciendo no es algo que el ser humano no quiere. Eran profetas nacionalistas. Pero a veces, siendo nacionalistas y con deseos humanos, en vez de escuchar la voz de Dios y obedecer la voz de Dios, damos nuestros propios deseos, nuestra propia opinión. Y a veces nuestro deseo y nuestra propia opinión, aunque sea buena, sí la tendríamos que conquistar, pero no es el momento ni la hora. Y entonces, o se consulta a Dios o se manejan los buenos deseos y las mejores intenciones, ¿sí?
A veces nosotros la queremos alentar a una persona diciendo que es algo de Dios, y lo que le estamos diciendo es nuestro buen deseo y nuestra buena intención, pero eso no es la palabra de Dios, ¿no es cierto? Bueno, entonces, es consultar y obedecer la voz de Dios, ¿sí? Bien. En Deuteronomio 20, presta atención, 21. Cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vienes caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, porque Adonai tu Dios está contigo, el cual te sacó de la tierra de Egipto. Dice, cuando salgas a la batalla, dice, por más que el otro venga en forma apabullando, ¿no es cierto?, no tengas temor. Dice, porque el Señor tu Dios, ¿no es cierto?, está contigo, que te sacó de la tierra de Egipto. Tenemos que saber confiar, y confiar que el Señor está con nosotros y que el Señor nos da la victoria. ¿Vio que dice que te saqué de Egipto? A mí no me da la victoria las costumbres humanas ni las costumbres de mis antepasados. ¿Me está siguiendo? Dice, el Señor que te sacó de Egipto. A ver si me sigue. ¿Se acuerdan cuando dice de Abraham? ¿No es cierto? En un pasaje que podría no estar ahí, ni siquiera tendría que estar, ¿no es cierto? Cuando Abraham dice que el Señor hizo salir afuera, ¿sí?, y dice, mira las estrellas y las puedes, lo sacó fuera de la casa, dice, mira las estrellas y las puedes contar, ¿no es cierto? Bueno, dice, así va a ser tu descendencia, dice, y luego en el siguiente versículo dice, yo, el Señor que te saqué de Ur de los Caldeos, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan? En realidad lo que está diciendo ahí, Ur significa luz y significa fuego, ¿no es cierto? Y le dice, yo que te saqué de Ur de los Caldeos. En realidad ese pasaje no tendría ni que estar ahí, porque si usted no saca ese pasaje de ahí, se entiende igual en la historia. Lo sacó fuera de la casa, mira las estrellas si las puedes contar, porque estaba muy triste, porque no tenía descendencia. Dice, mira, así como las estrellas que ni las puedes contar, así va a ser tu descendencia. Yo, Adonai, que te saqué de Ur de los Caldeos. En realidad parece descabellado. A primera instancia parece un diálogo de sordos. Pero yo que te saqué de Ur de los Caldeos significa yo que te saqué del fuego de los caldeos, de todo lo que era la magia, la superstición, la astrología. Yo te saqué de ese fuego de los caldeos. ¿Sí? ¿Me estás siguiendo? Entonces, si el Señor sacó a Abraham del fuego de los caldeos, dice, te saqué de toda cultura y de toda tradición que tú traes y que te impide ver más allá de las cosas de Dios. ¿De acuerdo? Y entonces aquí tenemos, aquí tenemos el caso que dice, porque el Señor tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto está contigo, por lo tanto, como dice arriba, no tengas temor del enemigo cuando lo enfrentas. El Señor te sacó, dice, de Egipto. Si te sacó de Egipto, te sacó de su cultura, de su tradición y todo aquello que podía influir como superstición, como magia, como lo que fuese. ¿Sí? No tengas temor. Es una cosa maravillosa, ¿no? Todo esto cuando uno va leyendo la Escritura. Reitero, a veces uno lee y es cierto, dice el Señor tu Dios que te sacó de Ur de los Caldeos, y queda como que el Señor lo sacó de una ciudad, de un lugar geográfico, y con su poder lo sacó y lo hizo transportar 1600 kilómetros más o menos, por ahí anda más o menos la cosa, y queda ahí. No queda ahí. Te sacó de Ur de los Caldeos, del fuego de los caldeos. Entonces, esa historia yo se las he comentado y esta parte usted la sabe, ¿no? Bien. Dice, entonces, cuando salgas a la batalla contra tus enemigos y veas caballos y carros y pueblos más numerosos que tú,
No tengas temor de ellos, porque el Señor tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto, bien, de la tierra de Egipto, que es la tierra de Misraim, ¿okay? La tierra de Misraim viene de Metzar, y Metzar viene de Tzar, que significa opresión, angustia, estrechez, aflicción, y luego ya pasa a ser lo que significa pecado, ¿sí? Y todo lo que involucraba, ¿no es cierto?, Egipto. Uno lee Egipto en español, que tampoco es una palabra española, en definitiva. De hecho, que los egipcios jamás llamaron Egipto, Egipto. De hecho, está de más decirlo, ¿no? Cada uno tiene su nombre, ¿no? Eso es el nombre que le dieron los griegos. Pero de todas maneras, si vamos al hebreo, ahí uno lo capta mucho mejor, ¿no? Yo que te saqué, el Señor que te sacó de la tierra de Misraim, de la tierra de la angustia, de la estrechez, de la opresión. En algunos casos puede significar pecado, maldad, etcétera, ¿no es cierto? Bien. Entonces, eso por un lado. Luego, entonces sabemos, temer al Señor, reverenciar, respetar y honrar, que es la traducción, nos da la victoria sobre nuestros enemigos. El otro, el consultar a Dios y obedecer su voz, trae la victoria sobre los enemigos. Saber confiar que el Señor está conmigo me trae la victoria sobre los enemigos y no la costumbre, porque a veces veo que la gente utiliza la tradición, las costumbres para apoyarse, ¿no es cierto? Y eso a veces, de hecho que el Señor se lo dice en muchos casos, ustedes siguen la costumbre de sus padres y así les fue, ¿no es cierto? No quiere decir que el buen ejemplo es malo, el buen ejemplo es bueno. Pero muchas veces se siguen las cosas y no se sabe ni por qué se hacen, ¿no es cierto? Mire, por ejemplo, en Año Nuevo, Navidad y otras fiestas, ¿no es cierto? X, la gente tira, por ejemplo, hace ruido con cuetones, con lo que sea, o pone tales cosas de colores o adorna. Le puedo asegurar que si hacemos una compulsa y una encuesta en 1000 personas ahora en la calle, a ver qué significa, yo no sé si de las 1000 personas alguna va a acertar de dónde viene todo eso que se hace. Y lo dudo mucho. No es por desmerecer a nadie, lo puede hacer en Argentina, lo puede hacer en Estados Unidos, o lo puede hacer donde quiera. Pues la gente no sabe por qué hace ciertas cosas, no lo sabe, ¿no? Y entonces sigue haciendo costumbres, tradiciones y un montón de actos que realiza y no sabe ni por qué los hace. Miren, hay un pasaje que es bien interesante, está en el Nuevo Pacto, ¿sí?, que tiene dos aristas, uno lo puede ver por dos lados. Y bien, en el capítulo de Lucas, capítulo 10, Lucas capítulo 10, acuérdense que estábamos hablando que dice: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. El Señor me prepara la mesa, me da un banquete, me prepara el banquete en presencia de angustia, aflicciones, y me unge la cabeza con aceite. Tenemos que estar ungidos, porque si no, mire, las bendiciones de Dios van a pasar de largo. Yo tenía nosotros, voy a usar un término de Buenos Aires, ¿no?, pero nosotros decimos sopa, ¿no es cierto?, a todo lo que es líquido, ¿cierto? No usamos la distinta como acá consomé, sopa y me traen coditos, por ejemplo, ¿no me entiende? Bueno, en Buenos Aires eso no se entendería jamás, pero ¿por qué tú te voy a usar un modismo argentino en Buenos Aires? Cuando a veces la situación no está bien en la persona, coloquialmente, ¿no?, se dice así: sopa es líquido, estamos hablando de líquido. Y entonces, cuando la situación está mala, dice: mire, la situación está tan mala y tan mala que el día que llueve sopa voy a estar con un tenedor. Si ve sopa, que es líquido, como le voy a enganchar con el tenedor, tendría que tener una cuchara. Pero a veces la situación se nos presenta tan mal que cuando Dios nos manda sopa estamos con el tenedor, ¿no? ¿Me entienden? Pero entendiendo el modismo en Argentina, ¿sí?, que sopa es líquido, ¿sí? Ok. Y entonces tenemos que estar bien preparados, ¿no es cierto?,
para que cuando el Señor manda algo, no se nos escape como, no sé, como el aire entre los dedos, ni siquiera el agua. El agua por ahí nos queda mojada la mano, pero en el aire ni siquiera la vemos. ¿Me entiendes? Y es así. En Lucas capítulo 10, verso 17. Bien. Dice, volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y es. Lo que ocurre aquí es que el Señor les había ungido y dado autoridad para combatir contra toda hueste de maldad, ¿no es cierto? Para llevar la palabra de Dios de las buenas nuevas, ¿no es cierto? Para sanar y poner las manos y sanar a los enfermos. Y entonces sí ocurrió eso. Claro que ocurrió. Quiere decir que una de las cosas para que se venza el enemigo, tenemos que tomar la autoridad que nos da el Señor. Pero aquí viene el otro tema. Pegadito está. Pegadito. Miren lo que dice. Volviendo los 70 con gozo. Volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Es decir, para vencer al enemigo tenemos que tomar la autoridad que nos da Dios. Bien. Y les dijo Yeshua, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Pero no os regocijéis de lo que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Esto es tremendo. Miren lo que está pasando. Estamos hablando de que el temor de Dios, respeto, reverencia, nos prepara para vencer al enemigo. El consultar a Dios y no al hombre, como los profetas aquellos, falsos en definitiva, y oír su voz nos da esa fuerza y capacidad para destruir al enemigo. Saber y confiar que Dios está conmigo, porque me sacó de esa tierra de estrechez, de angustia, de aflicción, ¿no es cierto? Y de todo lo que oprime, ¿no? Eso me prepara para vencer al enemigo que venga con carros y caballos. ¿Sí? Bien. Aquí, estos 70 que vinieron, es cierto, vieron los milagros, no solamente en que la gente se volvía al Señor y veían la sanidad, sino que los demonios se les sujetaban. Pero voy a empezar desde el verso 20, que es eso. Dice, pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, ¿no? Sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Voy al principio. Volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Cuando usted lee algún comentario, o cuando usted lo lee rápidamente por primera vez y no lo medita, ¿usted qué piensa? Que los discípulos, es cierto, correcto, vienen y le cuentan las buenas nuevas al Señor de que la autoridad que Él les dio resultado, y que los demonios se sujetaban. Pero usted ve la palabra aquí, no importa las palabras en griego, es interesante. Habla de gozo, regocijo, no importa esto. Y Yeshua ve que los discípulos vienen con una soberbia tremenda. Entonces, sí hubo una autoridad ejercida que dio resultado y que se manifestó en la demolición de los demonios y que la gente quedaba liberada. Y él dice, yo le digo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Yo sé que muchos interpretan de la siguiente manera. Los discípulos están allá y Yeshua está aquí. Entonces, en la esfera espiritual, la gente piensa, los discípulos están operando allí y Yeshua aquí está viendo caer a Satanás como un rayo, ¿no es cierto? En el sentido de que los demonios se les sujetaban. No es eso. Lo que le está queriendo decir, miren, yo vi acá a Satanás caer como un rayo. Satanás, ¿no es cierto?, en su momento, bueno, que en definitiva había sido una creación del Señor, Lucifer, etc., ¿no es cierto?,
por su soberbia se cayó como un rayo. ¿Está así? Lo que le está diciendo es lo siguiente, miren, no se regocijen tanto ni les cunda la soberbia, porque Satanás se cayó como un rayo. Por lo tanto, no se regocijen tanto de eso que los demonios se lo sujetan, sino regocíjense en que vuestro nombre esté escrito. ¿Qué está queriendo decir con eso? Que la actividad que el Señor nos pone a la mano pueden ocurrir dos cosas. Una, que nos lleve a la sujeción, a la humillación, o que nos lleve a la soberbia. Y se da. Y les digo, yo también veía acá a Satanás. Yo sé que algunos teólogos interpretan de que el Señor está viendo el Satanás cayendo, ¿no es cierto?, de la cúpula donde estaba y que había liberación. Por eso la aclaración del otro verso, ¿no es cierto?, cuando dice: pero no os regocijéis de lo que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres estén escritos en los cielos. Qué bárbaro, ¿no? La actividad en el camino del Señor, la participación en aquello que Dios nos pone a la mano, puede o llevarnos a la sumisión completa, ¿no?, o a decir: qué bárbaro, cómo predica, cómo enseña, cómo ora, tiene el poder de esto, el don de lo otro. Dice: no se regocijen. No quiere decir que uno no... Esto también hay que entenderlo. Si hay liberaciones, si hay gente renovada y hay gente sanada, uno manifiesta una gran alegría. Pero lo que está queriendo decir, ¿no es cierto?, es preferible que estén seguros y se regocijen de que vuestro nombre esté escrito en los cielos antes de que se ensoberbeen. Qué va. Una cosa tremenda. Pero volviendo al pasaje inicial, ¿no es cierto?, había una realidad. Los discípulos recibieron y tomaron la autoridad que el Señor les daba, la ejercieron, y cuando la ejercieron, entonces fue vencido el enemigo. Y de hecho que lo tenemos que hacer nosotros también. De repente yo entiendo, a veces ustedes vienen de distintas congregaciones y la gente está en otros lugares también, millones de personas, y entonces dicen: no, fulano tiene que orar, fulano, mire, todo creyente, ¿no es cierto?, en el camino del Señor puede tomar la autoridad del Señor para orar por sanidad, por reconstrucción familiar, por liberación de los vicios, por lo que sea, por liberación de entidades espirituales negativas sobre la familia. Yo sé que en muchos casos, muchos de ustedes u otros, en el país y en cualquier parte del mundo, se dice: no, en esa iglesia es la iglesia de la liberación, es la iglesia de la... No es así. No es así. Del mismo modo que a veces dice: bueno, ustedes manden todos los papelitos para poner en los intersticios de las paredes del monte del muro de Jerusalén. Es loable, es maravilloso. Pero Dios también nos va a escuchar aquí, así estemos metidos entre piedras en la sierra aquí. Claro, no podemos limitar esas cosas maravillosas de la presencia del Señor, ¿sí? Bien, les muestro algo. Bien. Ahí mismo en Lucas, ¿sí?, capítulo 1. Capítulo 1. Ya les digo, Lucas capítulo 1. Déjenme ver. Versos 67 hasta 71, digamos. Zacarías era el papá de Juan, ¿no es cierto?, el precursor del Mesías, ¿no? Dice: Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron.
Mire, hay muchos que a veces no identifican el tiempo y el camino del Señor, ¿sí? Pero cuando Zacarías, el papá de Juan, recibió la revelación de que su hijo iba a ser el precursor del Mesías, dice así, que ese que es anunciado, ¿no es cierto?, sería salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron. ¿Sabe lo que hizo Zacarías en este momento cuando estaba recibiendo la palabra del Señor y profetizando? Conoció absolutamente los tiempos del Señor. Cuando se conocen y se identifican los tiempos del Señor, se conoce el momento de la salvación del Señor. Y dice, este es el momento, esta es la clave, esta es la oportunidad, ¿no es cierto? Y el Señor ha traído salvación de nuestros enemigos. Una cosa maravillosa. A veces nosotros no conocemos los tiempos. ¿Se acuerdan cuando se formó el ejército de David? Que se formaron distintas tribus y fueron reuniéndose junto con David. ¿Se acuerdan que vino una tribu, la tribu Isahar, ¿sí?, que eran conocedores en los tiempos? Y que todos sus hermanos los respetaban y sus hermanos de Israel hacían lo que ellos les decían porque tenían ese discernimiento para saber el tiempo propicio del Señor. Y el tiempo propicio del Señor lo recibe Zacarías y dice, este es el momento. Otros no lo recibieron. Otros no lo recibieron. Tenemos que conocer el momento. Claro que tenemos que conocer el momento, saber los tiempos para definir nuestras vidas. Digo que a veces todo lo dejamos, ¿no es cierto?, para otro momento en nuestras vidas, ¿no? Y para más adelante, y para más adelante, y para más adelante. Y va a llegar un momento que la vida se nos consume, ¿no? Y a veces no estudiamos en el momento que tenemos que estudiar, no construimos el hogar, que en el momento que tendríamos que construir el hogar, ¿no es cierto? Y en vez de ser constructores nos tornamos en destructores de nuestra propia vida. Tenemos que conocer. La Biblia habla mucho eso de conocer los tiempos del Señor. Tanto, ¿se acuerda Yeshua? Cuando estaba predicando con los fariseos, con el pueblo de Israel en general, pues estaba hablando con grupos religiosos, ¿no? Y entonces llora sobre Jerusalén, ¿se acuerda? Y dice, oh Jerusalén, Jerusalén. Habla Jerusalén, pero está hablando a la gente, ¿no es cierto? Es una cosa literaria eso de expresarse hacia un lado para que escuche el otro, ¿no? No importa la figura literaria que es. Pero dice, oh Jerusalén, Jerusalén, si conocieras el tiempo de tu visitación. Pero en este momento estás ciego a reconocer el tiempo de tu visitación, ¿no es cierto? Entonces uno tiene que ir aprendiendo cuándo es el tiempo de la visitación de uno. Y entonces, la Escritura permanentemente habla, ¿sí?, de lo que debemos hacer, ser y tener para vencer a los enemigos. Si nosotros conocemos el tiempo de la visitación, tenemos en nuestras manos la herramienta para reconocer, ¿no es cierto?, la salvación y vencer a los enemigos. David tuvo que consultar a Dios y obedeció. Acab hizo lo contrario, consultó a aquellos que le halagaban el oído, ¿sí? Le dijo al pueblo de Israel, ¿no es cierto?, no importa que vengan con carros y caballos, ¿sí?, pero confía en el Señor que está contigo, que te sacó de la tierra de Egipto. Como Abraham le dijo, ¿no es cierto?, a ti te saqué de Ur de los caldeos. Mire, hay claves en la Biblia, hay lugares específicos, bueno, no lo podemos ver, pero hay muchos lugares específicos donde Dios viene hablando de un tema, ¿no?, y de repente termina diciendo, ¿no?, yo que te saqué de la tierra de Misraim. ¿Sabe lo que significa eso? Entiende, sí. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento aparecen palabras como el que le entienda, ¿no?, que estas palabras se penetren muy bien en tus oídos. De repente viene hablando, dice, en esto hay sabiduría. ¿Qué está queriendo decir? Entiendan, usen el discernimiento, ¿me entiende? Y en el Antiguo Testamento también. Y el Señor viene hablando y dice, yo que te saqué de la tierra de Egipto. Y a veces hay lugares que está de más eso.
Porque si me viene hablando de la historia y de todo eso, yo entiendo que me diga me sacó de la tierra de Egipto. Pero de repente le viene hablando del talí y le dice yo que te saqué de la tierra de Egipto. ¿Entiende? Y entonces es ahí donde uno tiene que prestar atención porque se le está diciendo algo, ¿no es cierto?, que tiene que estudiar, que tiene que aprender. Es lo mismo que como el pasaje que yo acabo de comentarles ahora, ¿no es cierto? Dice, se regocijaron de que los espíritus se les sujetaban, ¿sí? O tenían gozo, para el caso de la expresión en griego amerita esas expresiones, ¿sí? Y entonces le dice, yo veía a Satanás caer como un rayo. Y entonces, si no tenemos discernimiento, lo tomamos en el sentido de que el Señor estaba viendo el obrar de los discípulos y a Satanás siendo destruido. Y justamente le está diciendo, mire que Satanás por la soberbia se vino abajo. Y entonces, mejor regocíjense que vuestro nombre está escrito en los cielos, antes de que me estén diciendo a mí, Señor, mira. Hasta le fueron con esa orgullo y vanidad al mismo Señor, diciendo, mira la autoridad que tú nos diste. Vieron que hay formas y formas de decir las cosas. Yo puedo decir, por ejemplo, ante un hecho hermoso, yo puedo decir, qué bárbaro, ¿no? Y cuando hay un accidente digo, qué bárbaro. Estoy diciendo lo mismo, pero tengo que saber interpretarlo por el énfasis. Bueno, en la Escritura aparecen también esas cosas y tenemos que más o menos interpretar el énfasis, ¿sí? Bien. Vamos a leer, ¿sí? Entonces en Lucas 14, en Lucas 14. Mire, en la medida, ¿qué es en Lucas 14? Yo voy a decir desde dónde, ¿sí? En la medida que nosotros busquemos del Señor mismo y busquemos de su palabra, busquemos que el Señor nos dé discernimiento. De hecho que, si usted busca, en el Nuevo Testamento está muchas veces, pero busca en Proverbios, en Salmos y en otros, ¿no? Se clama, ¿no es cierto?, pidiendo que Dios nos dé sabiduría, entendimiento, discernimiento, porque usted y yo pensamos que entendemos todo y a veces no lo hacemos, no entendemos todas las cosas, es imposible, pero en todos los ámbitos de la vida, ¿no es cierto? A veces la gente dice, pero yo no entendí tal mensaje y tal, pero que no tiene por qué entender todo. Cuando uno va, mire, si fuera tan así, cuando usted va pongamos a la universidad, con ese criterio usted escucha al profesor y no estudia más. ¿Sí? Yo nunca me voy a olvidar, ¿no? de algo que me pasó cuando empecé la universidad. Yo había dejado 3 años, después de la secundaria empecé la universidad para contador, después ya me quedé en conto, me faltó ador porque dije por la mitad. Pero bueno, un poco más de la mitad, faltaba el 30 y tanto. Así. Bueno, y entonces yo había dejado como 3 años, pero bueno, son esas cosas de la vida, tampoco uno se olvida en 3 años lo que aprendió. Pero bueno, entonces yo me siento en la primera clase de matemáticas. Entonces viene el hombre, dice, vamos a... Así fue, no me olvido nunca, me quedé tan impactado que se me grabó tanto. Dice, bueno, comenzamos, dice, con el cociente de cuadrado de binomios, y a partir de aquí, yo no sabía ni lo que era el cociente de cuadrado de binomios, y a partir de ahí empecé a copiar todo lo que el hombre decía, y que no agarré ni pepa. Dije, bueno, ¿y qué es el cociente de cuadrado? Pero ahí el cociente de cuadrado de binomios. Es una tontería. Después de saber lo que es el cociente de cuadrado de binomios, se da cuenta. Pero no, porque es tan impactado, ¿no es cierto? Vio que tiene A más B dividido A más B y el resultado. Ese es el cociente del cuadrado de binomio. A más B al cuadrado sobre A más B, por ejemplo. Pero me quedé tan impactado con eso. Después cuando salí estaba solito. Y dije, uy, qué papelón, no agarré ni esa, decía para mí adentro. Que es cierto, no se lo dije a nadie. Yo decía, qué bárbaro, yo copiaba, no sé, el que copiaba todo, papá. Después fui a mi casa y dije, bueno, ¿qué es el cociente del cuadrado de binomio? Tontería, entonces arranqué de ahí, ¿no? Pero ¿a qué voy? Que cuando uno va a estudiar, ¿no es cierto? Uno va a estudiar porque no sabe, el otro es el que le enseña, pero después uno tiene que aprender, meditar. De hecho que la fórmula después se complicaba terriblemente. El tipo dijo así, cuando yo levanté la vista de que copié, ya tenía el pizarrón lleno de fórmulas, dije, bueno, acá copio sin entender nada. Claro, es cierto, ¿no le pasó cuando
cuando usted estudiaba en algún lado, ¿no? Veo que usted va y de repente no entiende. ¿Sí? Bueno, y entonces cuando uno va a estudiar la palabra, si sea aquí, en cualquier lado, o en un seminario, o en su casa misma, ¿no? Uno piensa que va a aprender a estudiar, a aprender todo de entrada, o entender todo, y no es así. ¿No? Si fuera así sería hermoso, sería facilísimo. Leo y entiendo todo, ¿no? Y de repente usted, incluso cuando lee, si lo lee en español, ¿no es cierto? Y de repente lee otra versión que tiene otra traducción y dice, ¿cómo es esto? Y no me diga que a veces usted no lee la Biblia y encuentra palabras que no sabe bien cómo se utilizan ni siquiera en el español, ¿no? Porque es cierto. Y sin ni hablar cuando usted está leyendo en el hebreo, lo que fuese. Entonces, uno tiene que tener, aprender, estudiar, meditar, reflexionar. Y en la medida que uno medita, estudia, reflexiona, uno se va dando cuenta del camino que el Señor le muestra. El camino que el Señor nos muestra es de que si se nos adereza mesa en medio de angustiadores, nos unge la cabeza con aceite, entonces tenemos ese discernimiento. Pero aún así se corren riesgos. Y el Señor mismo corre el riesgo con usted y conmigo. Porque vio lo que le pasó a los discípulos. Ahí les tuvo que dar una amonestación tremenda. No me vengan aquí con que se regocijan mucho. Dice, porque más que regocijo es soberbia. Entonces preferí ver cómo están sus nombres escritos en el cielo, ¿no? Y no, aquí no vengan con tanto alarde de... ¿Me entiende? A veces hay cosas que uno las tiene que reflexionar y meditar, ¿no? En la vida. Y en la medida, ¿no es cierto?, de que pase eso, entonces vamos a poder entrar a lo que es el banquete del Señor. Miren, bueno, primero se lo voy a leer. En el capítulo 14, lo voy a leer porque es maravilloso. Capítulo 14, verso 7. Desde allí. Dice, observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una parábola diciéndoles: cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú sea convidado por él. La idea es también, no te creas mucho, ¿no? No es solamente que voy al primer lugar, ¿no? Es decir, no te creas mucho, porque en definitiva, usted se puede a lo mejor creer mucho en, no sé, pongamos, en la profesión, en el oficio que usted tiene, y de repente va a haber otro que sabe más. Entonces va a llegar un momento de que, y cuando uno se da cuenta, por ejemplo, si usted es carpintero, dice, bueno, yo soy el mejor carpintero, hay otro carpintero que puede ser mejor, pero cuando uno se da cuenta todo lo que es la carpintería y la banistería en general, uno se va a dar cuenta de que este carpintero será muy bueno, pero no sabe nada, ¿no es cierto? En general estoy hablando, ¿no? Y con cualquier profesión y cualquier oficio, y hablando de la Biblia, ¿no? La Biblia, por ejemplo, tiene esa característica, hablando de las cosas del Señor, tiene esa característica. Los que estudian la Biblia, ¿no?, a veces les ocurre el efecto contrario. Cuando uno estudia la Biblia, lo que uno tiene que, el objetivo primordial es, ¿no es cierto?, lograr esa humildad. Por eso se habla, Moisés era el más manso y yo era el más manso y humilde, ¿sí? Entonces, esa es la madre de las virtudes, en definitiva, ¿sí? Y entonces, a eso se tiene que lograr. Sin embargo, todos los discípulos, de hecho, ¿no es cierto?, terminamos siendo los soberbios, los vanidosos, los que se alimentan el ego, los aduladores, fulano, mengano, sutano. Justamente, humanamente hacemos el efecto contrario nosotros. Pero el efecto correcto sería de la humildad. Entonces le dice, cuando tú vayas a la boda, dice, no te sientes en primer lugar, ¿no es cierto? Imagínese si está hablando, que esté hablando de las bodas del Cordero, ¿sí? Cuando vean la boda del Cordero, ¿sabe lo que mucho de lo que van a hacer? Pasa usted primero, a ver cómo te va. ¡Claro! Es cierto. Hoy aquí queremos ser todos los primeros, pero cuando el Señor nos llame y empiecen a probarse todas las obras que nosotros podamos haber hecho, que pase el otro primero a ver cómo se le queman las cosas. Claro, es cierto.
Es cierto. Entonces dice, es más maravilloso. No sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él. Y viniendo el que te convidó a ti y a él te diga, da lugar a este, y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó te diga, amigo, sube más arriba. Entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Dijo entonces al que le había convidado, cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Mas cuando hagas banquetes, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Si usted lee este y el otro, uno puede sacar conclusiones falsas, y eso es lo que hay que aclarar. Y Yeshua no está diciendo, cuando uno estudia la parábola, que no hay que convidar al amigo. Lo que está diciendo, ten cuidado, que hay gente que tú vas a convidar y no te va a recompensar, pero hay gente que te puede recompensar. No hagas las cosas por el hecho que te pueda recompensar. Por ejemplo, tengo un amigo y tengo un necesitado. El necesitado no me va a poder recompensar. El amigo sí, ¿sí? Por ejemplo, me va a poder convidar un café si yo alguna vez le convido un café. ¿Correcto? Pero él no está queriendo decir que no convide al amigo. Lo que está diciendo que aquella persona que tiene el potencial y la capacidad de recompensarme, a esa persona yo voy a ser más proclive a darle porque voy a recibir. Pero si yo tengo esa idea, entonces estoy equivocado. Por lo tanto, tu forma de vida tiene que ser dar al que no te puede recompensar. No te preocupes, porque te vas a ser recompensado en los cielos. Entonces usted va a decir, bueno, pero también quiero ser recompensado aquí. Y bueno, pero así la palabra de Dios no es. No se pueden hacer las cosas por recompensa, ¿sí? ¿De acuerdo? Por ejemplo, vamos a poner un caso. Y a esto, ¿cuántas congregaciones en el mundo dice, si a usted el Señor le dio tal cosa, ofrende? Se está negociando como está si no va a aceptar de ti. Nadie puede decir, si a usted lo sanó, el Señor lo sanó, tiene que ofrendar. No. Porque estamos justamente negociando con las cosas del Señor. La ofrenda es otra cosa. No porque el Señor me sanó, pues, tengo que ofrendar para ir a pagarle. No, esa es una cosa que es antes, en ese momento, después, en todo tiempo, siempre. ¿Me entiende? ¿Está siguiendo? Es así. No se puede, es un mal, es una cosa equivocada, como cuando algunos dicen, yo lo he escuchado, y lo he escuchado personalmente, no aquí hace muchísimos años, ni siquiera vivíamos en México, lo escuché 1000 veces en Sudamérica, ¿no? Dice, entonces nosotros íbamos como judíos mesiánicos y dice, fíjense, hay un verso que dice, pedid por la plaza de Jerusalén, sean prosperados los que te aman. Incluso a veces hasta judíos mesiánicos lo esgrimen eso. Y entonces vamos a las congregaciones como judíos mesiánicos, alentamos a la gente, pidan por la paz de Jerusalén, van a ser prosperados. Pero eso es este negocio. Yo no voy a pedir por la paz de Jerusalén para ser prosperado. Yo tengo que pedir por la paz de Jerusalén, allende el ser prosperado. Porque si ya tengo en mi mente que voy a ser prosperado y por eso lo hago, ¿sí? Y entonces se cae en lo que está diciendo aquí el pasaje. Dice, cualquiera, cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no seas que a ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Algunos decían, pero entonces el Señor estaba en contra de la amistad. No hay que entender en su contexto en general. Ten cuidado si tú llevas tus sentimientos, dices, no, esta persona, si yo le invito a comer me va a traer una gelatina, ¿entiendes? Por lo menos el postre lo tengo salvado. Claro, entonces ya estoy negociando, ¿me entiende? Con el Señor. Entonces dice que tú dale a los cojos, a los mancos, ¿no es cierto?
Sí, es cierto. Mira lo que les comentaba el otro día, viene a memoria que creo que lo dije. Y la Escritura dice que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha y viceversa, ¿no? No se tiene por qué saber, y sin embargo, a veces lo hacemos hasta congregacionalmente, ¿sí? Bueno, mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, a los mancos, a los cojos y a los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Aquí habla, ¿no es cierto?, de una persona realmente altruista, generosa, dadivosa, una persona que no busca la recompensa, ¿no es cierto?, ni la vanagloria humana. Es una maravilla. Eso es lo que es la palabra de Dios. Y entonces, hoy la palabra de Dios es que es tener esto, aquello y lo otro, prosperar, ser reconocido, ser, no sé, levantado en las alturas, tener grandes riquezas y que... No digo que no, que no hay que tener cosas, y la Escritura habla de eso. Pero aquí a veces el Señor realmente, cuando uno lo lee, nos humilla terriblemente. Realmente humilla nuestro ego, lo humilla. Porque cualquiera, ¿no es cierto?, es proclive a dar cuando va a tener una cierta retribución. Bien. Oyendo uno de los que estaban sentados en la mesa, por eso digo que no se pueden separar los pasajes. Podríamos hablar de muchas cosas de esto, ¿no es cierto? Pero oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo: bienaventurado el que coma pan en el reino de los cielos. Y de hecho que el judaísmo habla mucho del banquete celestial, ¿no es cierto? Y de todo este tipo de cosas. Hay hay muchas cosas bíblicas y 1001 bíblicas, extra bíblicas también, que hablan del banquete celestial, etcétera, el leviatán, que se ha de comer, etcétera, etcétera. Bueno, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Yeshua le dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Otro dijo: acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia, dijo a su siervo, aquí también le voy a mostrar algo que se ha entendido muy mal a lo largo de la historia, y por eso pasaron cosas malas. Vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia, dijo a su siervo: ve pronto por las plazas, las calles de la ciudad, y trae aquí a los pobres, a los mancos, a los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste, y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo: ven por los caminos y por los vallados, y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará de mi cena. Miren, la próxima vamos a hablar algo de cómo se llena la casa. No sé, alguna vez hablamos, pero vamos a compartir y añadir cosas al respecto. Dice Dios quiere que se... La parábola habla de Dios, ¿sí? Y Dios quiere, o el rey en cuestión aquí, quería que se llenara su casa, que es el rey es símbolo de Dios. Y entonces quería que se llenara su casa, y en realidad cuando uno lee esto de entrada, ahí surgen dos cosas inmediatamente. Cuando llama a los primeros, está hablando del pueblo hebreo, y evidentemente cuando el pueblo hebreo, ¿no es cierto?, como nación, está negándose, ¿no es cierto?, excusándose de que tiene muchas ocupaciones humanas en este mundo,
y entonces se excusa de no entrar al banquete del Señor, y entonces habla de llamar a los gentiles, ¿sí? Y entonces los gentiles están simbolizados aquí como los mancos, los ciegos, los pobres, ¿de acuerdo? Entonces, por el otro lado lo tenemos que ver en un sentido espiritual. En un sentido espiritual el Señor nos llama en un momento donde las cosas están bien en nuestras vidas, y entonces nos negamos una vez, nos negamos otra, porque decimos que no podemos hacerlo por esta razón, que no podemos hacerlo por esta otra razón, por el trabajo, por el estudio, porque estoy muy ocupado. Bueno, ahora no, porque soy muy joven. Mire, cuando yo comencé en el camino del Señor como judío mesiánico, yo tenía, en aquel entonces, yo venía, por lo menos venía, con un alza, ¿no es cierto?, en el sentido de la guitarra clásica. Venía, ¿no es cierto?, eran muchos años de estudio y ya venían con eso, ¿no? Y venían con muchos alumnos enseñando 9, 10, casi 10 años. Solamente guitarra clásica, y realmente me iba muy bien, realmente me iba muy bien. Creo que me salían bastante bien las cosas de la guitarra, y venía a estudiar y con un objetivo, ¿sí? Claro que tenía ese objetivo. Y entonces, dentro de algunas amistades y algunas familias también, ¿no? Decían, por ejemplo, me dijeron, por mí, ¿no? Digo, pero decía, incluso a mi madre, que en paz descanse, decía, pero Sarita, decían, tu hijo está loco, dice, después de tanto estudiar esto, aquello, el otro, se va a meter en la religión, es muy joven, que lo deje más para más adelante. ¿Entienden? Esto que está aquí no es alejado de la realidad, yo lo viví. Claro que yo lo viví. ¿Me entiendes? Oh, está loco, pero si tú estás estudiando aquello, lo demás allá, pero entonces ¿cómo estás tan aferrado hasta las cosas de la religión? Déjalo para más adelante, ya va a haber tiempo. A mí me lo dijeron, pero varias personas, y se lo dijeron a otro, refiriéndose a mí, me lo dijeron a mí mismo. Y entonces cuando el Señor aquí dice, ¿no es cierto?, que ya estamos hablando del segundo, algún día hablaremos de otros detalles que hay por allí, ¿no es cierto? En realidad es algo maravilloso, estas dos palabras son maravillosas. Hace una invitación real para que se acerquen al camino del Señor, ¿no es cierto? Todas las personas que tienen cosas buenas en su vida, ¿no?, van diciendo yo no puedo. Y entonces dice, bueno, ¿quién quiera para entrar al banquete del Señor? Todos los menesterosos, los que estén enfermos. De repente, ¿sabe? A veces a muchas familias les pasa eso. Cuando el Señor invita a una persona, ¿no es cierto?, a través, no sé, de la palabra, de una predicación, de un amigo que les habló, ¿no es cierto?, la persona esa que les habla o que escucharon es despreciada, ¿sí? Entonces la persona es despreciada. Entonces, en ese momento no estaba pasando a lo mejor ninguna cosa mala, ¿sí? Pero va a llegar un momento, ¿sí?, que esa misma persona puede tener una situación mala. Y entonces, ¿qué puede estar? Vio que dice, bueno, acá vamos a llamar a una persona que es manco, tenía una discapacidad física. Algunos están muy bien en sus matrimonios a veces, ¿sí? Pero van al Señor cuando tienen el matrimonio destruido. Algunos no van al camino del Señor y tienen sus hijos que están bárbaros, ¿no? Esto, aquello, lo otro. Pero van al camino del Señor cuando sus hijos están metidos en drogas y en vicios. Pero todo tiene su tiempo. ¿Para qué llegar al extremo cuando se puede hacer antes? Pero así es la vida. A veces uno espera, ¿no es cierto? Y espera, hasta que la cosa está bastante mal en la vida de uno para acercarse a Dios. Por eso le dice aquí, ahora, se puede tomar en un sentido espiritual o como que son los hebreos y ya luego los gentiles, ¿sí? Un ejemplo. Porque el pasaje amerita eso. O también que el Señor me llama a mí cuando yo me compré una hacienda y dije, no, ya voy a tener tiempo. Como a mí me pasó, pero en el sentido de la guitarra y de la universidad. O sea, cuando está estudiando, que esto, que lo otro, pues dejé y volví a la universidad. Y con la guitarra, eso sí, solo seguía permanentemente. Y el objetivo era ser concertista, ¿sí? El objetivo era ese. En su momento era ese. Y entonces yo lo viví, ¿sí? Y entonces le decía, ¿cómo en este momento que tiene, y está esto, aquello, lo otro? Tenía un montón de alumnos, ganaban muy bien.
Tenía 50, 60 alumnos individuales, trabajaba hasta los domingos 5 o 6 horas para tener todos los alumnos individuales y daban todos exámenes, seguían las carreras. Tenía chicos, un chiquito no tenía, pero los mínimos eran de 11, 12 años y grandes, ¿no? Y siempre iba muy bien, me ganaba muy bien, creo que me ganaba muy bien, muy bien. Miren, para que ustedes vean pesos de hoy, en ese entonces yo ganaba más o menos arriba de 30.000 pesos por mes, ¿verdad? Con la guitarra, enseñando la guitarra individualmente. Yo me hacía cotizar, el que no me pagaba no lo tomaba. No, tenía algunos pobres que eran buenísimos y los tomaba con muy poca remuneración, casi nada, pero eran excelentes, brillantes esos chicos, brillantes, como tocaban la guitarra, realmente yo estaba asombrado. ¿Sí? Y entonces cualquiera dice, bueno, te está ganando eso, que estudia la carrera, que esto, aquello, el otro, y ahora se la pasan en las reuniones, en esto, en aquello, en lo otro, en lo demás allá, ¿no? Y entonces, por eso te digo, porque si yo cuento algo que usted se puede ver reflejado en algo también de ustedes, o algo de alguna familia o algún amigo. Por eso, el Señor, ¿sí?, quiere que se llene su casa mucho antes de que aparezcan los cojos, los ciegos y los mancos y los pobres. Porque podemos acercarnos al Señor en otra etapa de nuestra vida. Claro que sí. Pero a veces tenemos que pasar por alguna cosa, por desobediencia, ¿no es cierto? Por tantas cosas en nuestra vida que no lo hacemos a tiempo. Siempre va a ser tiempo, pero a veces es preferible hacerlo mucho antes del sufrimiento y del dolor o de alguna pérdida. ¿Cuánta gente? Yo he visto, bueno, con tantos, nosotros saben más, o sea, con Rosa, o sea, 31, 32 años que estamos en el poder mesianismo. Pero hablando de eso, ¿usted sabe cuánta gente hemos visto nosotros que se acerca al Señor y la gente judía que estaba con nosotros después de haber sufrido cosas terribles? Dice, en su momento yo no me acerqué al Señor y ahora por la tragedia que le pasó a mi hijita y que se murió y que a este y a aquel. No quiero contar los casos, son terribles, algunos casos que conocemos por cosas terribles. Dice, y ahora nosotros nos acercamos al Señor, pero se podían haber acercado antes, pero tuvieron que tener la tragedia de un fallecimiento, de una discapacidad, de lo que fuese, para en esa angustia y en esa aflicción empezar a acercarse al Señor. ¿De acuerdo? Entonces, a veces pasa. Y eso lo vamos a ver en sus familias, en las mías, en tanta gente que por ahora ni siquiera conocemos, ¿no? Y a veces hay que esperar el dolor y el sufrimiento para poder acercarse al Señor. Voy a terminar con una sola cosa que luego ya lo veremos en su momento, ¿no? En Éxodo, no lo busquen, ¿no? En Éxodo 8:3 dice, y el Nilo se llenará de ranas que subirán y entrarán en tu casa, en tu alcoba y sobre tu cama, y en las casas de tus siervos y en tu pueblo, en tus hornos y en tus artesas. Cuando en Éxodo 8 el Señor le está diciendo a Moisés lo que iba a acontecer en la vida del pueblo egipcio, ¿sí?, más allá de tantas cosas que se pueden dar de esto, le está diciendo, mira, las ranas van a invadir no solamente la casa, sino hasta los lugares más recónditos de una casa, o los lugares como la artesa y el horno y la cama, ¿no es cierto?, de los egipcios. Mira, para hacerla muy corta y muy sencilla, había una rebeldía directamente de Faraón. Es cierto, Dios endureció a Faraón, pero Dios endureció por el endurecimiento de Faraón. Pero había una rebeldía constante de Faraón en obedecer el mandato del Dios Altísimo a través de Moisés y de Aarón para que dejara sacar al pueblo. Y entonces van a empezar una serie de plagas que culmina con la muerte del primogénito, lo cual devastó a Egipto, o al espíritu de Egipto, especialmente de Faraón. ¿No es cierto? Pero le dice en un momento, dice, el Nilo se va a llenar, ¿no es cierto?, de las ranas que van a invadir la casa de Egipto, ¿no es cierto?, y van a invadir tu cama y todos los enseres que está mostrando aquí, ¿sí? Mire,
habla que Dios es cristalino y que Él nos abreva, ¿no es cierto?, en corrientes de agua. Y dice que si creemos en el Mesías, ¿no es cierto?, correrán ríos de agua viva, ¿no es cierto?, dentro nuestro. Pero la rana no corre en ríos de agua viva, la rana justamente chapotea en los pantanos. ¿Sí? Y una de las cosas es que la rana también tiene la lengua bífida, ¿no es cierto?, por lo cual mata con la lengua. ¿Sí? Bien. Tenemos la oportunidad de entrar al banquete del Señor para llenar su casa. ¿Sí? Y si no lo hacemos, por ahí nuestra casa se va a llenar de ranas. Y la rana lo que hace es chapotear en el lodo y chapotear en el pantano. ¿Me está siguiendo? ¿Sí? A veces uno... La Biblia habla mucho de cómo se llena la casa. Hay como 10, 15 pasajes que yo recuerde de las cosas que se puede llenar una casa. Una cosa con las cuales se puede llenar una casa son con ranas. Y las ranas, ¿no es cierto?, que invadieron toda la casa de Egipto, se llenaron por desobediencia de Faraón. ¿Sí? Y la rana chapotea en el barro, en el lodo. ¿Sí? ¿Se acuerdan, no es cierto? Los hebreos tenían que hacer los ladrillos. ¿Se acuerdan esos ladrillos? Tenían que estar pisoteando el lodo y el barro. ¿Sí? Y estaban actuando casi como actúan las ranas, chapoteando en el lodo. Por eso le dice, mira, yo ya te saqué de Egipto. Y si te saqué de Egipto, te saqué del lodo, te saqué del barro, de todo aquello que te mancha y te ensucia, ¿no? Por lo tanto, o entramos al banquete del Señor para llenar su casa, o vamos a estar como si fuera la rana chapoteando en el lodo. Tenemos esas posibilidades en nuestra vida. Hay muchas cosas en la Escritura donde usted va a ver, las puede buscar si quiere, las vas a encontrar. A lo mejor encuentra alguna que yo no encontré tan bien, ¿es cierto? ¿No? La casa se puede llenar de muchas cosas, pero preferible que en obediencia a nosotros llenemos nuestra casa del Señor mismo y que podamos nosotros entrar y llenar la casa del Señor. Vamos a hacer una oración. Bendito Dios y Padre nuestro, te damos gracias por la vida y la misericordia. Señor, loamos y glorificamos tu nombre, nos humillamos en tu presencia. Pedimos perdón de nuestras faltas, de nuestros pecados. Damos la gloria y la alabanza a ti. Y exaltamos tu nombre, Señor, por la palabra que nos ha quedado escrita. Señor, de principio a fin, con enseñanzas maravillosas, con exhortaciones que conmueven nuestro corazón, Señor, con palabras que nos alientan y nos traen esperanza, con enseñanzas, Señor, de tu palabra que iluminan nuestras vidas para que podamos transitar y que tu palabra, Señor, sea lumbrera a nuestro camino. Te damos gracias por este nuevo día, por lo que pudimos compartir y que en esta y en toda hora podamos gozarnos de tu reposo y del shalom que viene de lo alto. Señor, te damos gracias en el nombre de Yeshua HaMashiach, porque a través de tu palabra vemos que, Señor, tú preparas mesa en medio de dificultades, de tribulaciones, de angustias, de enfermedades, Señor, que podemos pasar en nuestras vidas, pero tú estás preparando mesa en medio de esos angustiadores y ungiéndonos con aceite. Bendito y alabado sea tu nombre, para que podamos tener sabiduría, discernimiento, entendimiento de lo alto, para tener temor de ti y vencer los enemigos, para consultar tu palabra y obedecerte, Señor, y vencer a los enemigos, para tener la seguridad de que tú estás con nosotros y nos has sacado de la corriente de Misraim, de la angustia, de la aflicción, Señor, de Egipto. Bendito y alabado sea tu nombre. Señor, te damos gracias porque podemos tomar la autoridad que tú nos das, Señor, para que sea vencido el poder del enemigo. Pero eso nos tiene que hacer ver que debemos ser humildes y regocijarnos, Señor, que nuestros nombres estén escritos en los cielos. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Bendice nuestras vidas, nuestras casas,
nuestras familias, bendice nuestros hogares, suple toda necesidad, Señor, trayendo sanidad, restauración, fortaleciendo física, espiritual y mentalmente nuestras vidas, quitándonos toda traba, obstáculo y piedra de tropiezo, avergonzando, Señor, con tus poderes el poder de Satanás y tapando la boca del enemigo, y que podamos ver tus milagros, Señor, y tus maravillas en esta y en toda hora. Bendito y alabado sea tu nombre. Cubre nuestras vidas, bendice nuestras vidas, cubre y bendice nuestros hogares, levanta nuestra cabeza y fortalece nuestro ánimo. Señor, renueva nuestras fuerzas y prospera nuestras vidas y nuestras casas, aún en los recursos materiales y en la economía que sabemos que tú sabes que necesitamos, Señor. Bendito y alabado sea tu nombre. Confiamos en tu grande misericordia, que podamos estar, Señor, con la sabiduría que viene de lo alto, para poder entrar en ese banquete que tú nos invitas, y que desechemos, Señor, toda cosa humana, toda corriente carnal, todo deseo, Señor, de este mundo, que lo rechacemos para poder entrar en tus misericordias, en tu gracia y en tu banquete. Bendito y alabado sea tu nombre. También, Señor, queremos rogarte, unánimes en la fe, por nuestro hermano Lasse Kubiak y por Vivi, para que bendigas sus vidas, su matrimonio, que bendigas su hogar y que bendigas, Señor, la casa que ellos van a habitar, Señor, tener. Señor, allí en Düsseldorf, en Alemania, bendito y alabado sea tu nombre. Abre puertas de bendición, guárdale alas en los viajes, bendice a Vivi aquí, hasta su reencuentro, Señor, en marzo con su esposo. Señor, abre puertas y canales de bendición, abre fuentes de prosperidad y de abundancia en la vida de nuestros hermanos, y que ellos en todo tiempo puedan ver también tu gloria, tu misericordia, que tú te apiades de ellos y que puedan ver tus milagros y maravillas en cada área de sus vidas. En el nombre de Yeshua Mesías, bendice, Señor, a nuestro hermano en su partida el lunes, guárdale en los viajes y rogamos que tú adereces mesa, Señor, en medio de tantas circunstancias que tienen que, Señor, vivir aquí en Alemania para, Señor, establecerse nuevamente. Te damos gracias en el nombre de Yeshua Mesías. Amén. Señor, les bendiga.